Si algunas veces has sentido que no puedes controlar tus impulsos al momento de hacer algún gasto, que tal vez hay alguna emoción detrás de esa compra impulsiva que has hecho, créeme que no estás solo, no estás sola. Es algo que nos pasa a muchísima gente y muchas veces este es uno de los principales factores que nos llevan a desorganizar nuestras finanzas personales. Por eso en este capítulo buscamos hablar sobre nuestras emociones y cómo están conectadas a nuestras formas de consumo. Vamos a tener un invitado especial, Gabriel Oviedo, que tiene más de 17 años en experiencia en la psicología. Bienvenidos a Kairos. Como les hemos contado, este es un espacio para detenernos, para reflexionar y para hablar de algunos temas que de pronto impactan nuestra vida, pero que muchas veces no hablamos. Bueno, como ustedes saben, este es nuestro segundo capítulo, entonces es probable que no nos conozcan todavía. Mi nombre es Mariela Soto, ella es mi compañera Melissa Cascante, y pues la idea de Kairos es crear un espacio seguro para poder hablar ciertos temas tabús como lo son las finanzas. Hoy nos está acompañando un invitado súper especial, que es Gabriel Oviedo, ¿verdad? Gabriel tiene amplia experiencia en la parte de psicología. Él estuvo trabajando en el PANI, actualmente trabaja para lo que es Intermédica y actualmente está sacando una maestría en psicología clínica en Fidelitas. Gabriel, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. No, y bueno, la idea de invitar a Gabriel, ¿verdad? A esta conversación es justamente porque hablar de finanzas no es solo hablar de números, ¿verdad? Muchas veces tal vez no tenemos claro cómo nuestras emociones impactan en la forma en que gastamos, en cómo compramos, esas decisiones que tomamos a veces impulsivas. Entonces, pues la idea es esa, ¿verdad? Que podamos hablar ya con un experto, ¿verdad? De un ámbito mucho más de la psicología y no solo pues decir, bueno, hay que hacer un presupuesto, hay que saber cuánto gano, cuánto gasto, sino entender qué hay detrás de mis comportamientos de consumo. Bueno, muchísimas gracias a las dos por la invitación. Como dicen, es un tema realmente importante que impacta en las personas directamente, en su estilo de vida, en la forma en que pueden estar viviendo su vida, valga la redundancia, y además, como dicen, es un tema tabú y que a la vez de la salud mental pues se hace todavía más tabú, ¿no? Entonces, aceptar que de repente, como me siento hoy, tiene relación directa con mi salud financiera, pues es un poco más complejo a veces. Entonces es importantísimo que lo podamos entender. Sí, claro. Buenísimo. No, y yo creo que es súper importante porque a veces no tenemos tanta claridad qué es lo que nos lleva a nosotros a consumir. ¿Verdad? Si fuéramos 100% racionales y dijéramos, no, es que yo lo que voy a comprar es lo que yo necesito, creo que nadie se endeudaría, ¿verdad? A nivel de Costa Rica tenemos un endeudamiento sumamente alto, ¿verdad? Parte de los datos que nos tira del 2025 del cierre, tenía un saldo solamente en tarjetas de crédito de 1.6 billones de colones. O sea, imagínense la cantidad de personas que actualmente cuentan con una deuda solamente de tarjetas de crédito. Entonces, también es tratar de entender qué nos lleva a nosotros a consumir, ¿verdad? Y creo que ahí es muy importante entender qué son estas emociones, son emociones, ¿verdad? Para poder empezar a poder desconstruir todas estas ideas que tenemos, ¿verdad? Del dinero. Claro, sí, bueno, y como dicen, es importante también empezar entendiendo que es una emoción, porque está ligado. Obviamente todas las emociones nos ligan a todos nuestros comportamientos y de ahí vienen. Realmente las emociones, dependiendo de la teoría en la que nos basemos, pueden haber más o menos. Nos vamos a basar en la teoría de Paul Ekman, que es como la más aceptada a nivel psicológico, en la cual habla de 6 emociones básicas. Que por sí, y es muy importante también entenderlo, no son ni buenas ni malas, son lo que son y tienen una necesidad en la persona para alertarnos. Pensemos que las emociones son como alertas, nos están diciendo hay que hacer algo con lo que está pasando, ya sea interno, un pensamiento, o externo, alguna situación. Entonces, las emociones básicas, decíamos, son 6. Tenemos la alegría o felicidad, tenemos la tristeza, el miedo, tenemos el enojo o la ira,
tenemos el asco y la sorpresa. Esas serían las 6 emociones básicas. Como las de que la nos película. Sí, Son más o esas. menos, por ahí anda. No, porque por ahí sale, creo que, bueno, no sé cuál fue la última. Disgusto y ansiedad y Sí, así. ansiedad, por ejemplo, Ajá. eso no es una emoción Ok. tal cual, pero Bueno, ve, qué buena información. ahora también podemos pensar que las emociones muchas veces se suelen confundir con sentimientos Ok. o con estados de ánimo, pero es muy importante entender que las emociones son momentáneas. Realmente la teoría nos dice que una emoción dura de 90 a 150 segundos en aparecer. Wow. A partir de ahí, nosotros decidimos qué hacer y también podemos introducir un término que se llama rumiación, que no sé si lo han escuchado, pero si piensan en los animales estos que son rumiantes, ¿verdad? Que lo que hacen es como morder y morder y morder y morder. Ajá. Bueno, básicamente eso vendría a ser ese término. Pensamos y ahí ya estiramos lo que viene a ser la emoción y la pasamos a ser o un estado de ánimo o un sentimiento. Ok. Pero realmente la emoción dura 90 segundos. Oh. A 150, pero más o menos 90 segundos. Y eso hace que nosotros podamos controlarla eventualmente. Recordemos, la emoción nos dice, este es un momento en el que tenés que hacer algo con esto que acaba de pasar. Okay. Lo que pensaste, lo que quisiste, el estímulo que tuviste externo, tenés que hacer algo. Y en esos 90 segundos nosotros tenemos que hacer la decisión. O sea, es muy corto, ¿verdad? Es muy poco el espacio. Pero entonces hay que tener esa regla de los 90 segundos ahorita en consideración para cuando sigamos hablando un poquito más, ¿verdad? Okay. Buenísimo. Llevando eso a la práctica un poco, Gabriel, o como a la vida, porque nosotras antes hemos estado hablando mucho de que las emociones, por lo menos en lo que nosotras teníamos comprendido, nos dan como ese impulso inmediato a comprar, por ejemplo, ¿verdad? O comprar algo que tal vez yo no necesito. Pero realmente por lo que estoy escuchando, no es tan inmediato. O sea, ocurre la emoción, que son estas 6 emociones que vos nos explicabas. Después ocurre algo más a nivel de pensamiento, digamos. Sí, hay un procesamiento obviamente cognitivo. Por eso decía, hay que ver qué es lo que pasa después de esos 90 segundos, que nosotros tomamos una decisión, qué es lo que tenemos que hacer. Y si la empezamos a rumiar, pues a partir de allí es que podemos decir, bueno, de repente sentí mucha felicidad, esta felicidad me lleva a sentirme eufórico y de repente el sentirme eufórico me dice que tengo que ir a comprarme un café. Sí, ok. Sí, que era lo que estábamos hablando, sí. ¿Verdad? Muchas veces, y yo culpable soy, ¿verdad? De que tal vez tuve un mal día, tuve una conversación muy compleja a nivel laboral y termino muy drenada y tal vez tengo mucho estrés y ese estrés me hace ir inmediatamente a abrir mi teléfono y hacer una compra impulsiva. Por ejemplo, me daba mucho antes, ¿verdad? He tratado de irlo controlando poco a poco, pero que sí iba y abría Uber Eats y me compraba un café frío y algo para comer y eso era un apoyo emocional inmediato, ¿verdad? Me hacía sentir bien en el momento, pero ¿qué era lo que pasaba? Que eso afectó mi salud financiera, afectó mi salud física, porque no solamente veía que mis cuentas aumentaban y no sabía de dónde salía mi dinero, ¿verdad? Sino que también a nivel del peso, ¿verdad? Yo empecé a ganar mucho peso y no tenía conciencia de que esto era lo que estaba haciendo de manera inconsciente casi que diariamente. Entonces, todo este tema de el estrés, cómo lo estaba manejando, no era la forma más correcta. Y tener un desbalance financiero y físico disparó que yo tuviera ansiedad y la ansiedad me provocó insomnio, ¿verdad? Entonces, como también todas estas emociones tuvieron un efecto para que yo tuviera una forma de consumo no tan buena, ¿verdad? Y que me afectó mucho. Sí, totalmente. De repente el sentirnos atrapados en ese bucle, ¿verdad? Porque de repente venimos en un bucle que no es positivo, realmente. Nos hace sentir, por ejemplo, lo que decías, ¿verdad? Te sentías estresada, entonces comías, entonces ya te sentías mal por lo que habías comido y empezamos en ese bucle que además, bueno, de nuevo, ya nos mete en un estado de ánimo, porque además estás hablando de otro tema, ¿verdad? Que es el llegar a tener trastornos de repente, algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad, ¿verdad? Que puede ser disparado a partir de mantener ciertos hábitos de manera continuada y que no nos están haciendo
pues bien, ¿verdad? No lo está haciendo sentir bien. Importante recalcar también que a nivel coyuntural hay muchos factores externos que nos impulsan también a que de repente determinen en un ejemplo como el tuyo, ¿no? Estamos muy bombardeados de repente por presiones externas, y hablemos de redes sociales, sí, ¿verdad? Sí. O sea, vemos el teléfono, vemos que, no sé, yo te veo a vos y veo que vos andabas de viaje y yo no, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, eso primero me impulsa también a, bueno, yo quiero viajar y ya ahí luego ustedes pueden hablar un poco más sobre el enamoramiento que puede hacer eso. Sí. Pero yo tengo que viajar a como sea, y si no lo hago, pues entro en este bucle, me siento mal, tal vez no hago el gasto de una compra, de un viaje, por ejemplo, pero sí entonces del sentirme mal, voy y compro un helado y así voy todos los días, ¿verdad? Entonces de repente ese es un factor que también hay que considerar, ¿verdad? La exposición mediática que tenemos hoy en día sobre nuestra vida y la vida de los demás, ¿verdad? Exacto. Ahí tal vez para profundizar un poquito, porque yo creo que todos hablamos del estrés, ¿verdad? Sí. Del estrés, pero realmente entonces el estrés no es una emoción, o sea, hay algo que lo genera antes de eso, como en el ejemplo de Mari, ¿verdad? Que hablamos muchas veces en el trabajo. Tuvimos una llamada difícil y tal vez difícil, ¿por qué? Porque, bueno, tuve una confrontación con alguien, ¿verdad? Entonces de pronto eso, ¿qué pudo haber sido? No sé, me generó enojo. Entonces después de ahí es donde viene lo que hablamos del estrés y todo eso. Realmente el estrés sí es algo que inmediatamente genera esa otra acción, o qué hay en medio, ¿cómo puede uno entender mejor qué está pasando ahí? Sí, el estrés como tal no es, bueno, no es una emoción como decías, pero tampoco es muy parecido a lo que decía al inicio con las emociones, no es negativo por sí mismo. O sea, el estrés realmente es una reacción humana hacia la necesidad de hacer algo más, es un impulso en realidad, entonces nos impulsa a hacer algo. Si yo no siento estrés, pues no avanzo en realidad, o sea, realmente estaría en una zona de confort. Se puede volver negativo cuando es crónico, claro, y me impulsa a hacer de repente cosas que yo no quiero hacer o simplemente me veo obligado a hacer, pero realmente no lo quiero hacer, ¿verdad? Eso vendría a ser el estrés. Ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿cuál fue? Perdón. Ajá, como realmente qué es lo que pasa en medio, ¿verdad? En que yo, volviendo al tema del consumo, Mari se sintió estresada porque tuvo un mal día. Y tuve ese impulso de hacer una compra. Y fue y compré el café. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese lapso, mientras siento ese estrés o esa emoción que me llevó a sentir estrés? Sí. Y que me lleva a mí a tener este tipo de consumo, ¿verdad? Sí, hay un procesamiento cognitivo, ¿no? Realmente ahí es donde yo tomo la decisión, qué es lo que quiero hacer. Y puede ser muy consciente o no tan consciente, pero al fin y al cabo está pasando, ¿no? Hay una necesidad a nivel propia de que yo digo, bueno, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Es muy corta, el espacio es muy corto para tomarlo. Si nosotros no tenemos conciencia de que tenemos esos 90 segundos para detenerme, pensar qué es lo que quiero, me dejo ir. Entonces me dejo ir por el impulso realmente que estoy sintiendo, que es paliar esta necesidad o esta sensación que estoy teniendo, este desconfort, cómo sanarlo, ¿verdad? Claro. Inmediatamente. Entonces, si me siento bajoneado de repente, un poco de azúcar me puede ayudar, ¿no? Entonces voy y me compro el helado. Ok, de acuerdo. Claro. Sí, y hablamos un poco sobre esas emociones que a veces, digamos que son negativas, por decir de alguna forma, ¿verdad? Como que el estrés me hace sentir, ahora que decías, bajoneado, ¿verdad? O como triste, y entonces voy y reacciono. Pero también luego está lo que nos hace sentir bonito, y también en algún punto, Mari, ya hablábamos sobre el tema de dopamina, que también quisiéramos desarrollar un poco más en eso. Y un ejemplo muy práctico, hablamos ahora de diciembre, ¿verdad? Todo diciembre, su entorno, el clima, el aguinaldo, el marketing, que de hecho lo empiezan a preparar a uno como desde agosto, ¿verdad? Ahora, correcto. Ya las tiendas tienen cosas de Navidad desde agosto, o sea, ni siquiera pasa Halloween ni nada, aunque obviamente no es algo tan de aquí, ni el 15 de septiembre, y ya hay cosas de Navidad. Y yo lo que le decía a Mari es que hay como una sensación, por lo menos yo lo siento así, de mucho bienestar en esas fechas, como que uno dice, qué lindo, el clima está precioso, hay como un vientito así todo navideño. Generalmente la gente se siente diferente en esas fechas, y entonces obviamente también es una de las fechas en las que más gastamos, porque sí, hay una sensación de abundancia principalmente, exacto. Porque la gente
recibe el aguinaldo. Entonces es Sí. esa sensación de que tengo cierto poder adquisitivo, entonces puedo hacer ciertos gastos que durante el año no puedo hacer. Ajá. Y creemos que ahí es donde tal vez hay un problema, un factor, ¿verdad? Que tal vez muchas personas no planifican, ¿verdad? O compran de más sin notarlo y terminan endeudadas. O sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado de personas en diciembre que terminaron con 0 colones del aguinaldo y más bien con una deuda adicional? Y realmente no piensan en cómo realmente utilizar este dinero para otro tipo de cosas, como, no sé, financiar deudas que tenemos, o crear un fondo de ahorro, ¿verdad? Para ciertos gastos que tal vez tenemos planificados en un futuro, ¿verdad? Entonces, también queremos entender cómo esta emoción de felicidad nos lleva también a este tipo de consumos. Sí, no, totalmente. La felicidad como tal, de nuevo, o sea, puede generar euforia. Y realmente la euforia nos lleva a hacer este tipo de acciones impulsivas que creo que están siendo positivas para mí. De repente, puedo ser, no pensarlo mucho, e ir y estar desde hace un tiempo tal vez planificando, no sé, comprar un carro y de repente tuve una buena noticia, ¿verdad? Y lo primero que hago es voy y digo, ya puedo. O no sé, de repente estaba buscando un trabajo y me lo dieron, pero no he recibido ni el salario y ya fui y me compré el carro, ¿verdad? Entonces de repente lo que puede hacer es generar ese tipo de impulsividad. Pero para diciembre yo pensaría que es más un aspecto de, y ya ahí hablamos de muchos aspectos más grandes, ¿verdad? Como el mercadeo, que tiene que ver también como cómo te venden, que de repente el comprar te va a dar felicidad realmente. No necesariamente que yo esté feliz, sino que el comprar, el compartir, el comprarle regalos a todo el mundo va a hacer de que seamos una familia más unida, de que vamos a estar más juntos, ¿verdad? Y los anuncios pues, lo dicen, ¿verdad? Sí, bueno, como el de la Coca-Cola, por ejemplo. O vi en algún punto ahí por el Paseo de las Flores, había como una valla publicitaria y decía, tu amor lo demuestras dando el regalo perfecto o algo así. Yo decía, qué fuerte, ¿verdad? Porque realmente el amor, o bueno, el afecto hacia otras personas, obviamente esa no es la única forma de mostrarlo, ¿verdad? Ni la mejor. No, no es ni la mejor, o sea, no es una forma, porque sí, digamos que eso representa que pensaste en esa persona y dijiste, mira, esto le gusta a Mariela, entonces se lo voy a comprar, pero no tiene nada que ver con eso realmente. Sí, totalmente. Entonces va mucho por factores externos que me impulsan a hacerlo, ¿verdad? No tanto porque realmente yo esté sintiendo esa emoción y me esté siendo tan impulsivo, sino más bien el mercadeo que hay detrás que me hace, pues de repente, tener ese tipo de consumo, ese patrón de consumo tan grande. Exacto. Y Gabriel, con el tema de la dopamina, porque yo me imagino que a veces eso que uno siente cuando uno va y compra, ¿verdad? Y esa emoción, esa ilusión de... El momento tal, o sea, uno ni siquiera, yo estoy segura que muchas veces yo he comprado cosas sin pensar luego cómo lo voy a pagar, ¿verdad? Entonces, o sea, hay una sensación tan presente en el momento en que yo paso la tarjeta y obtengo el objeto, lo que yo quería comprar. Ya después hay como un bajón, ¿verdad? Ya como cuando uno se enfría y, uy, ahora sí cómo voy a pagar esto, realmente no lo pensé tan bien. O incluso me ha pasado, ¿verdad? Cuando yo me compré esto, el iPad, en su momento yo decía, bueno, qué chiva, lo quiero, ¿verdad? Porque, no sé, siento que estaba muy cool, yo no tenía laptop, no tenía como compu personal, pero les puedo confesar que este aparato duró guardado un montón de tiempo, porque ni siquiera le encontraba un uso. Pero lo que yo sentí en el momento que lo compré, o sea, no lo puedo describir, fue demasiada felicidad. Entonces, es eso que se libera en el cerebro en el momento que yo estoy comprando, ¿verdad? En ese instante. Sí, realmente, bueno, también, como dices, a nivel dopamínico se genera esta sensación de felicidad. Eso sí, el impulso o los impulsos dopaminérgicos que se liberan son de corta estancia en realidad. Entonces sí lo siento en el momento, pero realmente cuando pasa, siento ese vacío, ¿no?
Y volviendo a Navidad, pensemos en los Sí, chiquitos, ¿verdad? De sí, repente abren todos los regalos, todos contentos, sí. y a los 3 días todos guardando los regalos, ¿verdad? Sí, Porque ya no se nadie, acuerdan ni siquiera qué Los fue lo que dejan les tirar. regalaron. Ajá. exacto, todos guardando. ¿Por qué? Porque ya Sí. pasó la emoción, ya la sensación esta explosión de felicidad o por lo menos de bienestar que estoy sintiendo, pues ya pasa. Y realmente es poquito, es muy corto el tiempo. Y por eso, bueno, también hablamos de los 90 segundos, lo hablamos antes para tomar decisiones, pero podemos hablar de que en términos generales siempre es bueno esperar a el momento más racional, o sea, pensar un poquito más en qué es lo que realmente yo ocupo, más qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque sí, muchas veces queremos algo, pero realmente no es lo que ocupamos, y más bien lo que nos puede venir es una sensación de culpa después por haber consumido algo que realmente no ocupaba. Exactamente. Súper, ahí tal vez, como entrando un poquito más en tips que pudiéramos empezar como a adecuar dentro de nuestro día a día, ¿verdad, Gabriel? Tal vez si nos puedes contar, hablando un poquito sobre este tema de la espera, ¿verdad? Que nos puede ayudar tal vez a controlar un poco más esa emoción que no nos va a llevar a hacer una compra tal vez impulsiva. Tal vez si nos puedes comentar un poquito tips que consideres que las personas que nos están escuchando en este momento puedan empezar a aplicar en su día a día. Sí, bueno, en la espera, totalmente. Y se puede hablar de espera, depende también del tipo de consumo que quiera realizar. La espera puede ser mayor o menor, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, bueno, acabo de terminar de comer y tengo la necesidad o siento la necesidad de comprarme un helado, a que, bueno, tengo la necesidad de comprarme la tablet, por ejemplo. Sí. Entonces, si es algo más inmediato, el esperar, ¿verdad? Dar un tiempito, unos 30 minutos, una hora para racionalizarlo y dar un poquito más de tiempo a que, bueno, tal vez ese impulso inicial, volviendo a la regla de los 90 segundos, haya pasado. Entonces, y lo digo mucho porque con respecto a la parte esta de los postres, porque es algo como que la gente suele hacer, ¿verdad? Como una compra muy impulsiva de un helado, un chocolate, qué rico algo dulcito, ¿verdad? Entonces, pero pasado 30 minutos ya el impulso pasó y ya realmente no tenemos esas ganas. Y sé que es un gasto pequeño, pero son gastos muy corrientes que de repente pueden hacer alguna diferencia a final de mes, ¿no? Y si son cosas más grandes, pues sí darle un día, 2 días, inclusive una semana para pensar mejor, asesorarse, ¿verdad? Si puedo o no puedo realmente asumir el gasto, pero no pensar que si yo realmente lo quiero en este momento es porque lo ocupo. Y de nuevo, ahí luchar un poco también contra la parte de mercadotecnia, ¿no? Porque nos llega de aproveche, pero porque es hoy, entonces me impulsan a comprar hoy. Sí. Es muy vacilón porque Mel y yo estuvimos hablando mucho sobre el Black Friday, ¿verdad? De que tenemos tanto estímulo, ¿verdad? De redes sociales, de la televisión, de cualquier medio de comunicación, ¿verdad? Sobre el tema del Black Friday. Entonces, sí, es esto de que necesito comprar inmediatamente porque tengo una gran oferta, pero realmente es una oferta real si realmente nosotros empezamos como a revisar los precios antes del día propiamente, qué tanto realmente estoy ahorrando en esta promoción. ¿Es real lo que me están presentando? O simplemente es algo que están colocando para llamar mi atención y que yo haga esa compra, ¿verdad? Entonces creo que también como personas deberíamos de empezar a cuestionarnos este tipo de publicidad que a veces es un poquito engañosa, no digo que todas, ¿verdad? Pero a veces es un poco engañosa, que si realmente queremos algo, no sé, un PlayStation, no sé, promoción de viajes, que hacen creo que los lunes algo para viajes, si lo planificáramos correctamente y investigáramos con tiempo, ¿qué tanto realmente me voy a ahorrar en ese momento? ¿Valdrá la pena realmente yo endeudarme por algo que tal vez no necesito inmediatamente, que podría comprar ya teniendo el presupuesto? Y lo hablábamos mucho con los viajes, ¿verdad? Que algunas veces queremos viajar y tal vez planificamos ciertas cosas, pero no todo el gasto, porque tal vez ya cubrimos los boletos de avión, ¿verdad? De la estadía, pero entonces quiero ya viajar, entonces compro y paso los demás gastos por tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan sano es eso, verdad? Porque al final
utilizar la tarjeta de crédito, por más que la manejes a contado, es una deuda. Ujú. Y pueden pasar muchas cosas eventualmente cuando estás utilizando una tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Que te puedes enfermar, te tenés que incapacitar, ya te va a llegar la misma cantidad de dinero, o algo peor, ¿verdad? Te quedas sin trabajo y cómo realmente podés cubrir esa deuda. Por eso es importante que también cuando utilicemos las tarjetas de crédito sepamos utilizarlas, ¿verdad? Ujú. Viendo un poquito los datos que hay a nivel nacional, actualmente hay 3 millones de tarjetas activas, tarjetas de crédito. Si lo sacáramos uno por persona, estamos hablando que más de la mitad de la población de Costa Rica tiene una tarjeta de crédito. Entonces también antes tener una tarjeta de crédito era un poco más complicada, te pedían muchos requisitos, ahora las entregan como si fuera pan caliente. Y lo que pasa es que lamentablemente vivimos en una sociedad en donde no nos enseñaron desde pequeños toda esta parte financiera, entonces muchas personas terminan endeudadas, ¿verdad? Por este tipo de compras que son un poco más impulsivas. Sí, hay varios puntos que mencionaba Mari. Yo creo que el primero, cuando hablabas del Black Friday, me imagino y comprendo que la mercadotecnia justamente sabe muy bien esa cantidad de tiempo que pasa en el cerebro de una persona para sentir esa necesidad de, uy, lo necesito, y entonces te imprimen el sentido de urgencia, de se van, son las últimas unidades, últimos días, entonces eso, ¿verdad? Es que si no lo compro ya, la oferta se va o ya del todo no van a haber. Y muchísimas veces uno quiere comprar algo y si uno lo razona un poquito, uno dice, ahí va a estar la pantalla de 70 pulgadas en algún momento, cuando yo tenga el dinero, me la voy a poder comprar, ¿verdad? Eso es un punto. Y el otro punto que mencionaba Mari con las tarjetas de crédito, yo le decía a ella que si uno ve cuando uno ha querido optar por un préstamo de vivienda, de vehículo, quizás pensemos en una compra grande, ¿verdad? Que puede ser una inversión, puede no ser tan inversión como un carro, pero digamos que una compra grande, y a uno le hacen el análisis, el estudio, ¿verdad? Financiero de cómo están las deudas de uno y todo eso. La tarjeta, por más que no la uses, todo ese saldo disponible, la tarjeta puede ser de $1,000, que usted dice, yo no uso esa tarjeta, pero esos $1,000 te los cuentan como una deuda activa, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, por eso es que al final le afecta a uno, ¿verdad? La liquidez, la capacidad de endeudamiento si usted tiene tarjetas de crédito. Y muchos analistas financieros le dicen a uno, quite las tarjetas para que eso le libere, ¿verdad? Entonces, capacidad, exacto. Realmente no es que la tarjeta es algo malo, porque obviamente es un recurso financiero, la deuda es un recurso financiero. Muchos de nosotros, para poder tener cosas, hemos tenido que endeudarnos, es la realidad, ¿verdad? Pero yo creo que también es importante saber que si tenemos la tarjeta ahí, como decía Mari, por más que yo tenga como esa falsa sensación de que estoy organizado con mis finanzas, porque, un ejemplo, lo del viaje, ¿verdad? Yo le decía a Mari, yo me declaro culpable, soy súper impulsiva muchas veces, ¿verdad? Y yo a veces digo, ay, es que quiero hacer ese viaje, pero ay, yo no me puedo esperar, o sea, yo necesito hacer ese viaje en tal fecha. Entonces yo empiezo, bueno, ya compré los hoteles, ya compré, qué sé yo, los traslados, ya compré los vuelos, ok, perfecto. Pero no tengo como bien claro cuánto puedo gastar en comidas y en compras, bueno, pero si no hay pago con la tarjeta y ya después veré. Entonces, o sea, a veces yo digo, ¿qué tal si yo me reto a mí misma y me espero realmente a tener la cantidad de plata completa de lo que yo podría ir a gastar en ese viaje? Considerando imprevistos, considerando que yo no sé si me voy a enfermar allá y voy a ocupar medicamentos que muchas veces son súper caros y pasa todo el tiempo. Y al final, exacto, no se pierde el vuelo. Ajá. No es como que todo se pueda planificar, ¿verdad? Sí, por porque supuesto. van a pasar un montón de escenarios, pero lo que podamos planificar, esa debería ser nuestra opción, ¿verdad? Tratar de planificar lo más que se pueda a nivel financiero para que al final un viaje no se convierta en una deuda más. Porque sí, lo disfrutaste y sí, decidiste hacer este viaje porque lo necesitabas, porque lo querías, pero al final te puede llevar también a un endeudamiento que no sabes manejar y que te puede reventar en otro tipo de síntomas, como lo hablábamos ahora con el estrés, ¿verdad? Que al final te puede dar ansiedad, te puede dar insomnio porque tus finanzas no están lo suficientemente sanas para que vos no tengas que tener este pensamiento
continuo de que no te está alcanzando la plata, que no sabes cómo pagar la tarjeta a final de mes. Entonces, todo esto, ¿verdad? Al final es un combo que tal vez si tuviéramos esta costumbre de planificar un poco mejor, podríamos evitar. Sí. Sí, es un ahogo para la persona. Totalmente a nivel mental, la persona, imagínate irte todos los días a dormir sin saber si vas a poder pagar las cosas. Y además, volviendo un poco al número que dabas, 3 millones de tarjetas. No hay 3 millones de adultos, me imagino, en el país. Sí, o sea, quiere decir que hay personas con más de una tarjeta. Claro. Y me imagino que habrán personas que están pagando la tarjeta con otra tarjeta. Sí, también. Entonces, entramos de nuevo en un círculo que nos perjudica, nos perjudica. Claro. Y realmente, de repente, la persona puede sentir que no tiene salida, ¿verdad? Y ya ahí podemos ir todavía un poco más allá, sí, ¿verdad? ¿En qué puede desencadenar eso? Pero sí, totalmente, hay que tener mucha claridad en qué es lo que yo puedo y no puedo gastar, ¿verdad? Y hablábamos de tiempo, también es importante, y volviendo un poco al tema de las emociones, qué es lo que me está moviendo a mí a hacer el gasto que quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué me está moviendo? ¿Es una necesidad? ¿Es un impulso externo? ¿O es algo de momento, ¿verdad? Entonces, el hacer la identificación, y si yo ya identifiqué que hay algo que me está impulsando más que otra cosa, es buscar la raíz, ¿verdad? Buscar la raíz de que, bueno, ¿qué es, verdad? ¿Qué se puede hacer con eso? Registros, ¿verdad? Ok, tal día, y de nuevo vuelvo con los postres, ¿verdad? Que no se diga que no soy el de los postres, ¿verdad? Que no soy el que va a comprar helados. Bueno, ok, tal día me fue a comprar un helado, y después ya dije, no, realmente no lo ocupaba. Sí. ¿Qué pasó ese día? Y empezar a registrar cuándo estaba haciendo yo ese tipo de compras, para poder ver si de repente hay un detonante en particular que me hace a mí hacer ese tipo de gastos. Entonces, esa puede ser otra recomendación. Claro. Buenísimo. Gabriel, yo tengo una pregunta que tal vez, o sea, hemos hablado como de cuando es fácil identificar esas cosas, ¿verdad? De pronto yo, qué sé yo, tal vez tengo picos, ¿verdad? Tengo momentos en que soy muy organizada, logro cumplir con mi presupuesto, en esos 90 segundos razono y pienso, ¿verdad? No voy a hacer esta compra y les voy a compartir. Yo, por ejemplo, creo que tengo un problema fuerte con los artículos como de librería, las libretitas particularmente. Y ayer tuve un momento de resistencia porque andábamos ahí haciendo unas compras y vi una libretita y yo dije, ¡ay, qué linda! Pero hace mucho tiempo como que paré ese comportamiento porque yo compraba libretas y luego les encontraba el uso, ¿verdad? No era como que me inscribí en un curso y ocupo un cuaderno para tomar las notas, iba y lo compraba, era al revés, ¿verdad? Pero de pronto creo que he tenido periodos donde lo he podido controlar y comprendo que es algo que realmente no necesito, digamos que yo voy ahí. Pero también, y tal vez este es un tema como más complejo, está la gente que es adicta a ese comportamiento de consumo, es decir, adictos a las compras, como en la película. Hay gente que tiene ciertas adicciones de todo tipo, pero también está la adicción a comprar, ¿verdad? ¿Cómo sé yo? O sea, ¿en qué punto yo puedo darme cuenta que ya lo que tengo no es un simple tema de un momentito en que la emoción me ganó y me generó esto, o tal vez es un tema de que ocupo guía y asesoría con mis finanzas? ¿Cómo sé yo que eso ya se está convirtiendo en una adicción y que necesito ayuda profesional? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo doy ese paso? Sí, bueno, estás hablando de adicción a tipo de compras, pero también puedes hablar de cualquier adicción, porque todas las adicciones llevan a un gasto, ¿no? Pensemos en una adicción a cualquier tipo de droga, o inclusive ludópatas, ¿verdad? Sí. Que son gastos. Realmente se podría decir que una adicción ya hay, digamos, mediciones más, mediciones menos para decir cuándo es una adicción, pero uno puede darse cuenta cuando ya está haciendo interferencia en mi vida. Y bajo este escenario podemos decir que si yo ya no estoy llegando a fin de mes, pues sí está siendo un problema. Entonces, de repente, podríamos decir, no lo vamos a categorizar como una adicción, pero ya podríamos llegar al hecho de que se está convirtiendo en algo que está afectando mi vida, y eventualmente podríamos estar hablando, ¿no?, de una adicción. Entonces, ya está haciendo alguna interferencia con mi vida, me está limitando en mi vida, pues hay que buscar ayuda. Ya sea, bueno, asesoría financiera, ¿verdad? También, porque de repente no estamos hablando necesariamente que sea un tema psicológico, pero si es algo que
es por impulsividad de repente, que no puedo controlarlo, porque yo ya lo tengo muy consciente, pero igual no puedo controlarlo. Yo ya sé que no tengo que ir a comprarme un helado todos los días, pero igual lo hago porque no puedo controlarlo, pues ahí ocupamos ayuda profesional. Exacto, sí. No, y creo que también esa parte es muy importante con el tema de las asesorías, porque a veces no somos conscientes de los gastos que tenemos. Y nos ha pasado mucho ya con los clientes con los que hemos trabajado, de que tal vez vienen con una idea muy formada, de que tienen un presupuesto muy claro y que ellos no entienden por qué no están viendo los frutos de lo que realmente ellos planificaron. Y cuando ya empezamos a revisar más detenidamente sus gastos, se dan cuenta que tal vez tienen una forma de consumo que no tenían tan clara, ¿verdad? Y que pueden empezar a trabajar. Por ejemplo, el tema de los gastos hormigas, ¿verdad? Sí. Yo soy una culpable, me aculpo, dijo Meli, que yo empecé a gastar que un Uber Eats de aquí, que me fui a comprar esto para comer con mis hijos, o salí este fin de semana a tomar café con mis amigas, ¿verdad? Porque quería hacer algo diferente durante el día, sí. Y terminé haciendo muchos gastos que no tenía contemplados y que al final afectaron mucho al bolsillo, ¿verdad? Y que al final también estaban perjudicando en otras cosas, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? De que a veces estos gastos hormigas no los tenemos tan identificados y no, como hemos hablado, no es el hecho de no tener gastos, es cómo los planificamos para que realmente los puedas manejar de una forma correcta. Pues si al final para vos es importante salir a tomar café una vez a la semana, lo planificas. Exacto, sí. Y no también te afecta en tu bolsillo todos los meses porque ya lo tenías presupuestado. Sí, en las asesorías también nosotras hemos trabajado eso porque yo creo que, y siempre se lo digo a los clientes, el dinero realmente viene por el trabajo es algo que todos hacemos porque nos pagan, ¿verdad? Obviamente está el tema de la vocación y usted puede disfrutar lo que usted hace en el día a día, pero al final pues todos recibimos una retribución económica con eso, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo a todos como aquí la idea no es salir con un presupuesto perfecto, reluciente y también irreal, porque no es como que podemos decir, ay no, yo nunca voy a gastar, o sea, yo nunca voy a salir a comer, ¿verdad? Y tienes un montón de amigos que te pasan invitando a todo lado y disfrutas hacer eso. Entonces siempre los invito mucho a que hagamos un presupuesto que también nos ayude a disfrutar del dinero que tanto trabajamos por ello, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esa parte es importante y yo creo que hasta ahorita, hasta ese punto de la conversación hemos abordado mucho qué nos lleva, ¿verdad? Cómo algo me impulsa a gastar, a comprar una cosa, a tomar ese tipo de decisión. Tal vez hablemos un poquito de lo que viene después, ¿verdad? Ya estoy endeudado. Hablamos un poco ahora al inicio, cuando llegaste, Gabriel, del tema de la vergüenza, ¿verdad? Que creo que es un tema complejo porque, de nuevo, hablar de dinero es muy tabú. Usted no conoce a alguien en la primera cita, por ejemplo, y le dice, uy, tengo 20 millones en deuda y tengo las tarjetas de crédito reventadas. O sea, es algo que usualmente no compartís con tanta naturalidad porque nos da como pena. Ya cuando estamos en ese punto, endeudados, sin saber hacia dónde agarrar, cómo salir, cómo me organizo, nos cuesta hablarlo, nos cuesta compartirlo. Inclusive, conozco muchas personas que tienen su pareja y cada quien maneja su dinero y no hablan nunca del dinero, ¿verdad? Siempre que usted pueda poner lo suyo para la casa y yo lo mío para la casa, puede que yo esté hasta aquí ahogándome casi que sin llegar a fin de mes y o sea, algunas veces ni siquiera tu pareja sabe que eso está pasando. Alguien que, ¿verdad? Debería ser tu completa soporte, confianza, etc. Entonces, hablando de esta parte donde ya yo estoy endeudado, me siento mal, me siento avergonzado, me cuesta hablarlo, o sea, ¿qué está pasando ahí a nivel emocional? ¿Cómo podemos abordar eso? ¿Cómo podemos, no sé, ir, ¿verdad? Buscando apoyo. ¿Cómo lo ves? Sí, en términos generales hay que normalizar, o sea, realmente hay que normalizar un poco ustedes lo mencionaban, hay muy poca educación financiera. El normalizar no haber podido manejar bien mis finanzas en X momento está bien, ¿verdad? O sea, hay que trabajar con ello en la persona, o sea, con la persona para que pueda entender que
puede compartir esa información y que realmente lo que se debe después es buscar ayuda con soporte, ya sea con esas redes de apoyo que mencionas, ¿verdad? Que puede ser la pareja, la familia, ya sea familia directa o no tan directa, pero alguien que pueda hacer red, y que el trabajo con un profesional en realidad lo que busca es que esta persona se sienta bien. Entonces, normalizar un poco el hecho de que no se haya podido manejar bien las finanzas, porque de nuevo, no es algo con lo que hayamos crecido. No se enseña en la escuela, no se enseña, regularmente tampoco se enseña bien en la casa, a uno le dan sus 5,000 pesos para que vaya y uno los gasta en confites y todo bien, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, ahí le están enseñando a uno a gastar realmente. Entonces, es la normalización, empezar por allí, y ahí empezamos a quitar un poco la culpa. La culpa de que yo no lo he logrado. Y sí, está bien, ha sido algún problema que he tenido, pero ha sido realmente dado por las circunstancias en las que he crecido, y realmente es más bien la norma, ¿verdad? Que yo tenga dificultades para manejar mis finanzas, a que yo sea una persona que sin educación de ningún tipo pueda hacerlo. Entonces, el trabajar desde allí es importantísimo. Sí, claro. Yo ya después le pido permiso a mi esposo para publicar esto, pero yo me acuerdo que cuando mi esposo cumplió 30 años, y tengo como muy vivo ese momento de estar en el carro hablando, y él tuvo como una crisis existencial, ¿verdad? Porque él ya iba a cumplir 30 años y me decía, yo no tengo casa, no tengo un salario que, ¿verdad? Tengo igual deudas, tengo cosas, y como que siempre hay un momento en la vida en que empezamos a compararnos con los demás, y lo mencionabas ahora al principio con las publicaciones. Alguien está viajando y, bueno, yo quiero viajar, pero también pasa como con cosas más grandes, ¿verdad? Yo tengo 30 años y no me he casado, y no tengo una casa propia, y no tengo carro, y no viajo todos los años. Entonces también ocurre como mucho esto a nivel social, de que nos comparamos, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. O sea, ¿cómo lo has visto vos también desde tu experiencia como psicólogo con tus pacientes? O sea, el compararnos con los demás es algo que también nos puede llevar a tomar malas decisiones. No, totalmente, totalmente. O sea, bueno, es el pan de cada día. Sí. Realmente, si nos ponemos a ver qué son las redes sociales y no eso, ¿verdad? A ver qué hacen los demás contra lo que estoy haciendo yo. Porque, ¿cuál ha sido la lógica antes de redes sociales de saber qué está haciendo todo el mundo todo el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué terminamos haciendo en redes sociales? Presumiendo lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Todo lo bonito, todas las buenas, a los buenos restaurantes que fui, a los buenos lugares que viajé. Y nadie publica las cosas malas, ¿verdad? Sí, siempre es la vida perfecta lo que vemos en redes sociales. Entonces, cualquiera caería como en esa trampa de sentirse como rezagado, de que no estoy viviendo la vida que los demás están viviendo. Y que se espera que viva, además. Pero no sabemos el nivel de endeudamiento que esa persona tiene detrás para poder tener esa vida, ¿verdad? Sí. O vemos lo que, un poco, digamos, el trabajo de repente de planeamiento que ha hecho otra persona para, no sé, hacer un viaje. De repente sí hizo un viaje, lo hizo bien, pero hizo todo un planeamiento, yo no lo estoy viendo. Y bueno, y como dicen, nadie publica el día que está comiendo a Rosiatún, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo publica el día que salió a un restaurante, qué rico, ¿verdad? Pero nadie pone el resto de los días que está comiendo, ¿verdad? Entonces, queremos que se vea lo que quiere enseñar, ¿verdad? Y nosotros, pues, de nuevo, caemos en la trampa de querer pensar de que la vida de los demás es mejor que la mía, y que yo tengo que hacer lo posible para hacerlo, ya sea endeudándome o haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Que me lleve a mí a tener ese nivel de vida. Y sí, es algo que pasa mucho, y obviamente pasa muchísimo con las redes sociales. Por ahí el FOMO, ¿verdad? También, porque además yo tengo que estar siempre en redes sociales viendo qué hacen los demás, porque si pasa algo yo no me doy cuenta, ¿verdad? En qué estoy. Entonces eso nos engancha a seguir viendo qué es lo que está haciendo las demás personas y comparando, y seguir con la comparación. Y obviamente eso me lleva a querer hacer lo mismo. ¿Qué podría ser como algún tip práctico, ¿verdad? Si yo me encuentro con que yo me estoy comparando mucho con los demás, ya llegué hasta ese punto, ¿verdad? Me identifiqué, me engancho demasiado con las redes sociales, de pronto yo nunca había sentido la necesidad de ir a un yate, ¿verdad? Y qué raro, últimamente estoy como con eso en la mente. Tengo que ir a un yate, ya estoy queriendo ahorrar para un yate, estoy viendo lugares, me fui ahí en las páginas de viajes, de paquetes vacacionales, viendo cosas. Yo nunca había sentido esa necesidad de ir a un yate. Ah, mira, fue porque tal persona que tengo en mis redes está publicando todo el tiempo sus viajes, etc. Ya llegué hasta ese punto
y lo identifiqué. Quiero hacer algo al respecto para no caer en lo que sigue, ¿verdad? Creo que ahí también nos estamos devolviendo un poco, pero digamos que de pronto he identificado que este patrón es lo que muchas veces me ha llevado a endeudarme al punto de endeudamiento en el que estoy ahorita, que muchas veces me hace sentir mal, porque a fin de mes veo que los préstamos no bajan, que yo pago y no me alcanza la plata. Entonces, ¿hay algún tip práctico que yo pueda como hacer para, aparte, buscar ayuda? Sí. Sí, no, totalmente, bueno, buscar ayuda realmente y de todo tipo, ¿verdad? De nuevo, asesoría financiera, ayuda profesional de repente, análisis psicológico si es necesario. Es que cuando yo ya lo identifiqué, yo ya debería poder tener esa capacidad de decir, ok, tengo que hacer algo al respecto, porque si yo ya no quiero ir a ese yate o no tenía la necesidad, es una necesidad creada por alguien más, no tengo la capacidad para hacerlo, sé que intentarlo puede ser un problema financiero a futuro, yo debería tener la capacidad de decir, bueno, necesito buscar ayuda, o sea, necesito que alguien me oriente a nivel financiero. Bueno, primero, ¿cómo podría eventualmente, si sí quiero ir al yate, tengo la posibilidad de hacerlo? Pero si es algo que no me está generando, simplemente lo ocupo porque lo vi, ok, ¿cómo puedo empezar a generar estrategias para evitar caer en ese tipo de necesidad creada por otros? Entonces realmente, ya cuando yo me doy cuenta, realmente debería tener la posibilidad también de ver que ocupo esa ayuda. Y ya, estrategias más clínicas, ¿verdad? Con su terapeuta particular. Por supuesto, sí. Okay. Eso que dijiste me encanta, lo de las necesidades creadas por otros. Y justo escuchaba un podcast en estos días que le comentaba a Mari que está muy bueno también. Y algo decía el asesor, y decía, si usted no tiene un plan para su dinero, alguien más tiene un plan para su dinero. Definitivamente. Y es esto, todo el tiempo lo que nos están vendiendo, lo que nos están... Y las mismas aplicaciones, o sea, las aplicaciones, no sé, si vos tenés, por ejemplo, el famoso Temu, que ahora se puso muy de moda en Costa Rica, pero entonces te llega cada rato notificaciones de que hay regalos gratis, que este producto va a tener un descuento, etcétera, etcétera. Entonces, al tener estas notificaciones activas, la gente se engancha muchísimo más en entrar a la página, en revisar, uy, tengo esta promoción, voy a aprovecharla. Entonces, realmente estas son necesidades creadas, y creo que no solamente pasa en Temu, pasa en un Uber Eats, pasa en todas las aplicaciones, ¿verdad?, de compras, creo que pasa mucho. Entonces, parte de los tips que también nosotros estamos tratando de darle también a nuestros clientes es tener estas notificaciones desactivadas, porque al no tenerlas, o también no tener la aplicación, si ya al final quieres mantener la aplicación, porque eventualmente, no sé, entras a hacer cierto tipo de compras, pero por lo menos eliminar este tipo de notificaciones ayuda a que la gente no las tenga tan presente. Entonces evite que la persona entre, revise y al final vayas a hacer una compra impulsiva que no tenías planificada, ¿verdad? No tenías ni siquiera la necesidad, sino que te la crearon, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy importante que también hemos tratado como de impulsar a nuestros clientes, de traten de eliminar ya sea la aplicación o eliminar por lo menos estas notificaciones, porque hace que uno no tenga tampoco la necesidad de entrar y revisar y hacerlo, ¿verdad? Sí. Evitar la tentación. Evitar la tentación. Sí, realmente los tips que Mari y yo damos mucho en las sesiones poco tienen que ver con números, ¿verdad? Yo no tengo como una fórmula en Excel que usted pueda poner ahí y le va a solucionar todos sus problemas financieros. Tienen todo que ver con el día a día, con la cotidianeidad que tenemos nosotros y la forma en que compramos. Algo, por ejemplo, ahorita Mari se refería mucho al mundo digital, pero también hay gente que nos ha contado, y es algo con lo que me identifico mucho, de ir al súper con una lista y salir con otro montón de cosas que uno no necesitaba. Hay que saber que los supermercados, la distribución de las cosas en los supermercados, ¿verdad?, está diseñado justo para eso. Usted entra a Walmart, bueno, ya dije una marca, pero usted entra ahí y usted ve que lo primero que hay en las góndolas son puras cosas de adornos o electrónicas o cosas así. O sea, nunca te vas a encontrar el arroz y los frijoles en el primer estante, en ningún supermercado. Entonces, hay un tip que también nosotras hemos puesto en práctica y le recomendamos mucho a las personas, y es pidan línea, solo para recoger. Apéguese a su lista, ¿verdad?
ponga la lista, bueno, esta semana ya no hay arroz, ya no hay frijoles, ya no hay pollo, lo que sea. Entonces usted va y pide exactamente en el súper, o sea, hay muchos supermercados donde ahorita eso se puede hacer, y usted pasa y lo recoge, nada más. Y no tiene la tentación. Así no tiene la tentación. Obviamente, y muchas personas nos han dicho, no, es que a mí me encanta ir al supermercado porque para mí es una distracción. Sí. Pero entonces también hay que empezar a modificar esos comportamientos. Sí, claro. ¿Qué otras cosas podemos hacer que nos den dopamina? Ajá. No necesariamente tiene que ser ir a comprar, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro tipo de actividades nos puede generar esa misma satisfacción, ese mismo sentimiento de abundancia, de estar felices, de, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer? Exactamente. Sí, me gusta ir al súper porque voy y camino, bueno, puedo salir a caminar. Puedo salir a caminar. Exacto, o sea, no necesito ir a caminar entre pasillos. Exacto. Sí, no, y el mercadeo, o sea, realmente está hecho justamente sabiendo todos estos, le podríamos llamar glitches de repente que tenemos, porque sí, está hecho para que, bueno, tenemos que, como dices, ir hasta el final, pasar por todos los pasillos, ver todas las ofertas, que sean o no sean ofertas, de repente no lo ocupo y me termino llevando un montón de cosas. Exacto, también. Sí. Pequeño mundo. Pequeño mundo. Ese es el ejemplo más perfecto que tenemos. Exacto, y es como una broma ya generalizada, que usted entró, se tropezó y salió con 80,000 pesos ahí en gastos, ¿verdad? En gastos de 500. De 500, porque todo parece barato, pero cuando suma. Exacto. Hay un punto, Gabriel, que ahora que hablábamos de cómo nos sentimos después, ya endeudados, ya así, es algo que, de nuevo, dentro de todo lo que no se habla, no sé qué tan cierto, y tal vez aquí vos nos puedes como informar un poco mejor, a nivel de género, ¿verdad? No es que las mujeres se endeudan más que los hombres o que los hombres se endeudan más que las mujeres, pero sí pasa, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que muchas veces los hombres tienden más al suicidio, por ejemplo, que es un tema bien complejo, bien sensible, por deudas o porque no saben cómo pedir ayuda, no saben cómo decir, y entonces, o sea, esas cifras, ¿verdad? Muchas veces, y que es muy lamentable, ¿verdad? Los suicidios y demás, son en los hombres, y porque tal vez no saben cómo decir, es que no estoy pudiendo proveer lo suficiente para mi hogar y entonces me tuve que endeudar y tuve que... ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿realmente hay un tema ahí de género o es como más, ¿verdad? De, ¿cómo decirlo? Equilibrado, no sé. Bueno, a nivel de lo que vendría a ser por endeudamiento, sí no te tengo el dato. A nivel de suicidio general, por cualquier motivo que sea, sí hay una disparidad bastante grande entre hombres y mujeres. No por, bueno, en realidad funciona así. En términos generales, la mujer lo intenta más, el hombre lo hace más. El hombre es más letal. El hombre utiliza métodos que sí son más letales, ya sea como más violentos, y que tienen la finalidad de terminar con la vida. La mujer suele intentarlo más, pero no consumarlo. Sí hay una diferencia de género y se puede ver que, en términos generales, el hombre suele ser más reservado para cualquier cosa, ¿verdad? No hablemos solamente para hablar de gastos, sino en términos generales. El hombre puede ser muy reservado. Entonces, sí hay que prestarle atención a números, ¿verdad? En cuanto a que el hombre puede correr mayor peligro en ese aspecto. Sí, y es que me llama la atención porque sí traemos todavía esta parte cultural, aunque ahora nosotras las mujeres trabajamos, también somos mamás, también cuidamos la casa y aportamos todo. También aportamos económicamente. Sí, ya no es, tal vez en nuestras generaciones, ya no es como tan hacia un lado, ¿verdad? De que solo el hombre trabaja y solo el hombre trae, ¿verdad? El recurso monetario a la casa. Pero sí me llama poderosamente la atención que ahorita en el camino que hemos podido recorrer en Kairos con las asesorías, son muchas más las mujeres que nos buscan, ¿verdad? Incluso tienen su pareja y casi nunca ha sido como la propuesta no viene del marido, por ejemplo, de, ay, busquemos asesoría financiera, sino que son ellas, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque el hombre es el proveedor, pues también la mujer toma este rol de administradora del hogar. Exacto, correcto. Exacto, y quería aprovechar esto que nos decías porque también me gustaría invitar a nuestros oyentes hombres, ¿verdad? Que sepan que también puede ser un espacio seguro para ellos, que también pueden venir y contarnos y tener esta misma experiencia que María decía ahora, a veces con solo que los escuchemos, ¿verdad? A los clientes ya usted les ve el cambio de semblante como acabo de dejar todo esto aquí, todo esto que me estresaba, que me preocupaba. Obviamente nosotras no somos terapeutas, no somos psicólogas,
pero somos personas que hemos tenido retos económicos, financieros, que seguimos teniendo, ¿verdad? No porque seamos asesoras financieras, nuestras finanzas no son ni perfectas, ni ganamos un montón de plata y nos alcanza siempre el dinero, sino que también somos personas que tienen casas, retos y todo. Entonces siempre estamos muy anuentes a escuchar, sea usted hombre, sea usted mujer, ¿verdad? Los invitamos a buscar esa ayuda, no solamente a nivel de asesoría financiera, psicológica también, ¿verdad? Porque a mí, la verdad, se me arruga un poco el corazón de pensar en alguien que no sienta esa seguridad de ir a contarle a sus amigos, a su esposa, a sus hermanos, a sus papás: mira, estoy teniendo dificultades financieras, no tengo ni la más remota idea de cómo salir de esto, pero siento que todo el mundo espera de mí que yo lo resuelva. Sí, correcto. ¿Verdad? La sociedad creo que ha ido cambiando. Ajá. Creo que ahora con el hecho de que la mujer esté más involucrada en la parte económica, sí. Pues ha ido evolucionando un poco más la sociedad. Sin embargo, seguimos teniendo estos problemas, ¿verdad? De en donde el hombre sigue siendo como la parte fundamental o aquel proveedor económico de la casa, ¿verdad? Entonces tiende a haber una presión un poco diferente, ¿verdad? En los hogares, digamos, de que el hombre tal vez sienta que no está aportando lo suficiente porque a nivel económico no está llegando, ¿verdad? A lo que se espera, pero realmente creo que la sociedad tiene que ir evolucionando a tener, ¿verdad? Una equidad, no solamente a nivel económico, sino a nivel de todas las tareas de la casa, ¿verdad? No que la mujer sea la persona que tenga que estar 100% involucrada en la casa y el hombre 100% involucrado en toda la parte económica, ¿verdad? Sino que haya un equilibrio para que realmente a nivel de sociedad podamos avanzar, ¿verdad? Sí. No, y súper importante lo que dices, porque de repente sí hemos avanzado en cuanto a la mujer más involucrada en el mercado laboral. Sin embargo, en una pareja pueden trabajar los dos, sin embargo, la presión puede estar sobre el hombre para que igual sea el sostén. A partir de ahí todo lo demás es ganancia, pero y de repente pues que el hombre hasta gane menos, ¿verdad? Y aún así tiene que ser como el que sepa llevar las finanzas, el que tenga que aportar más y eso le mete mucha presión, le mete mucha presión. Entonces es importantísimo. Y de nuevo, y aunque la mujer esté trabajando, de repente también igual se espera que ella igual cocine, ¿verdad? Igual que ella vaya y lave. Entonces, bueno, hay que buscar ese balance como pareja, ¿verdad? Que la pareja logre entender que las finanzas, obvio, cada quien tiene su entrada, pero que tienen que equilibrarse como pareja, realmente, y no como decías, ¿verdad? Que la pareja no sabe qué está pasando con la otra persona, ¿no? Es algo que no debería estar ocurriendo. Exacto. Sí, es un balance. Por supuesto, es un equipo. Muchas veces he visto casos, ¿verdad? De todos nos vamos a medias, pero yo gano la mitad de lo que vos ganas. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Al final no es a medias, ¿verdad? Porque al final tal vez yo termine el fin de mes a tablas, vos tuviste tal vez un ahorro y tenemos un objetivo en común que es comprar tal vez una casa. Y no puedo aportar tampoco a ese objetivo en común porque no me está alcanzando, porque yo estoy pagando la mitad de las cosas, ¿verdad? Entonces es ahí como decías vos, o sea, creo que es la comunicación entre parejas, poder llegar a acuerdos entre parejas que realmente funcionen, para que puedan tener objetivos en común, para que puedan seguir creciendo como pareja. Sí, yo creo que hemos abordado un montón de temas, obviamente muy por encimita, y también aquí invitar a la gente a que, bueno, en las plataformas donde estamos publicando este podcast, en Spotify, en YouTube, pueden comentar, pueden decirnos también si de pronto hay algún tema que quisieran que desmenucemos un poco más, porque aprovechando aquí a Gabriel, yo sé que tal vez fue como, bueno, voy respondiéndoles, pero obviamente los temas son mucho más profundos de lo que pudimos desmenuzar hoy. Y también invitarlos a eso, a que nos digan, bueno, me gustaría que hablen más sobre las finanzas en parejas, pero también desde un punto de vista con el psicólogo, ¿verdad? Para que nos ayuden a entender, y hay una variedad de temas que también pudiéramos abordar. Tal vez ahí para ir ya cerrando, quizás recapitular un poquito en los tips, ¿verdad? Gabriel nos decía un poco
reconocer la emoción, esperar esos 90 segundos, o si son cosas más grandes, ¿verdad? Incluso lo mencionamos. De 1, 2 a una semana, ¿verdad? Hasta una semana, o sea, el tiempo que sea necesario esperar ante esa tentación, eso que estoy viendo, la pantalla, el dispositivo, el viaje, lo que sea, realmente preguntarme si lo necesito, si tiene que ocurrir ya en este momento. Y si tengo la capacidad para comprarlo, que es lo más importante, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es evitar que las personas se tengan que endeudar para conseguir ciertas cosas. Obviamente, como decía Meli, no ganamos millones, ¿verdad? Como para decir que vamos a comprar una casa al cash, por ejemplo, un carro al cash, pero sí saber que tenemos la capacidad financiera para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, también esta parte de cambiar las actividades, ¿verdad? Como decíamos, si sabemos que tenemos una actividad que nos hace gastar, ¿cómo podemos cambiar esa actividad que me genere la misma cantidad de dopamina sin tener que hacer ese gasto, ¿verdad? Entonces, recordarles que también está la oportunidad de llevar asesoría financiera, asesoría psicológica, y lo importante es que el camino no tenga que ser solo, ¿verdad? Siempre el tener el acompañamiento, al tener alguien que nos escuche, ¿verdad? Siempre va a ser un factor de cambio. Exactamente, sí, quitémosle el tabú a hablar de dinero, quitémosle esa, ¿verdad? Ese peso tan grande que, o sea, realmente es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Aunque alguien haya nacido con un poco más de respaldo económico, ¿verdad? Y qué sé yo, con herencias y que tenga, digamos, que su vida resuelta, siempre hablar de dinero, pues va a ser importante, ¿verdad? Porque es un tema de saber administrar, de saber manejar ese dinero o esos recursos, y tal vez los que no hemos nacido como con nada que nos resuelva el futuro, también si hemos tenido dificultades hablarlas y decir, bueno, sí, tengo una deuda, es algo que he tenido que hacer para poder, qué sé yo, hacer alguna cosa u otra, o definitivamente en el momento no lo supe manejar. Y hablarlo muchísimo, porque creo que como sociedad necesitamos quitarle ese peso y ese tabú para que entre todos nos podamos acompañar más y saber buscar el apoyo, como decía Mari, ¿verdad? De una asesoría o consultar con un profesional ya en psicología. Entonces, bueno, por acá también vamos a dejar los datos de Gabriel para que ustedes puedan, ¿verdad? Seguirlo en sus redes, ¿verdad? En sus páginas, y poder saber un poco más sobre su trayectoria y los servicios que ofrecen. Yo sé que Gabriel, bueno, ahorita no sé si nos cuentas así muy rápido en qué estás trabajando ahorita o también cómo te pueden encontrar. Bueno, actualmente trabajo para una empresa de servicios de salud. No doy consulta privada en este momento. Sin embargo, conozco mucha gente que da consulta privada, entonces me pueden contactar, no hay ningún problema. Y si damos de servicios de salud, en este caso servicios psicológicos a empresas directamente. Entonces, en eso estoy trabajando. Igual, si usted es una empresa, también, ¿verdad? Puede contactar a Gabriel y obtener alguna guía, alguna, ¿verdad? Ayuda por ahí si ocupan de algún otro profesional. Y obviamente dejamos también acá nuestros datos, ahí van a aparecer en la pantalla. De nuevo, reforzarles que estamos trabajando con asesorías, también vamos a aperturar algunos espacios de charlas más grupales o más en línea, también para que la gente pueda tener alguna idea de las finanzas personales desde el aspecto más básico, para que podamos ayudarlos a entender. Las asesorías también, que son más personalizadas, trabajamos en lo que funcione para la persona, no es una fórmula estándar, tampoco es mágica, obviamente requiere trabajo y esfuerzo de ambas partes, pero también les abrimos ese espacio para que nos puedan buscar en redes sociales, por ahí están nuestros links donde pueden reservar una sesión gratuita de 30 minutos para comprender cuál es su situación y ver desde ahí cómo les podemos ayudar. No, y agradecerle a Gabriel, ¿verdad? Por aceptarnos la invitación y por acompañarnos. Realmente fue muy provechosa, ¿verdad? Este espacio, como decía Meli, lo que buscamos en Kairos es eliminar todo este tabú que hay alrededor del dinero y las finanzas, y esperamos que sea un espacio seguro para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Y agradecerte nuevamente, Gabriel, por todo este aporte durante esta sesión. Muchas gracias. No, mami, muchísimas gracias a ustedes dos. Y como decía al principio, realmente el trabajo que van a hacer ustedes con las personas en cuanto a poder manejar las finanzas y aliviarles
pues realmente les va a ayudar muchísimo a nivel de salud mental. Realmente esto es una carga que tiene mucha la gente que llega a consulta. Sí. Tal vez no es un motivo de consulta, pero siempre está detrás. De repente hay alguna carga financiera detrás. Y toda la ayuda que le puedan dar a esa persona, pues recae de una u otra forma en mejorar su salud mental. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.